La madrugada del 3 de febrero de 1502, los gritos resonaron por todo el castillo de este. No eran alaridos de dolor, sino algo más inquietante: gemidos calculados, susurros estratégicos, el sonido de una mujer reescribiendo las reglas del poder con su propio cuerpo. En los pasillos esperaban cancilleres con pergaminos sellados, contando las horas, documentando cada momento. Lucrecia Borgia acababa de consumar su tercer matrimonio no una, sino 3 veces consecutivas, no por pasión, sino por supervivencia. Porque a los 22 años ya había enterrado a 2 esposos y aprendido la lección más brutal del Renacimiento. El cuerpo de una mujer no es suyo, es territorio diplomático. Y ella había decidido convertirse en la general de esa guerra. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Lucrecia contaba una historia que Europa prefirió callar. Sus manos ya no temblaban como las de una niña asustada. Sus ojos habían perdido esa inocencia que la convirtió en moneda de cambio. Su vientre llevaba las cicatrices de embarazos calculados y abortos convenientes. Ya no era la hija obediente del Papa. Ya no era la esposa sacrificada. Era otra cosa. Una mujer que había aprendido que la única forma de no ser devorada por el sistema era convertirse en el sistema. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a una niña de 13 años, vestida de blanco, caminando hacia un altar que no era altar, sino subasta. Hay que retroceder a 1493, cuando Lucrecia Borgia aún creía que el matrimonio era amor y no estrategia. Lucrecia nació el 18 de abril de 1480 en Subiaco, cuando Rodrigo Borgia aún no era papa, sino simplemente un cardenal con demasiadas ambiciones y demasiados hijos. Su madre, Vanozza Catanei, fue la amante más duradera de un hombre que coleccionaba mujeres como otros coleccionaban títulos. Pero desde el primer día, Lucrecia no fue hija, fue inversión. Su infancia transcurrió entre conventos y palacios, educada por monjas que le enseñaron latín y teología, por preceptores que le inculcaron música y poesía. Era inteligente, hermosa, refinada, perfecta para el mercado matrimonial. Cuando su padre fue elegido papa en 1492, como Alejandro VI, la niña de 12 años se convirtió de la noche a la mañana en la pieza más valiosa del tablero europeo. Los embajadores la describían como de cabellos dorados como el trigo maduro, ojos del color del cielo de Roma al atardecer. Pero lo que realmente cotizaban no era su belleza, era su útero, su capacidad para parir herederos que unieran dinastías, territorios, ambiciones. Su padre lo sabía. Sus hermanos César y Juan lo sabían. Ella aún no. El primer candidato apareció cuando cumplió 13 años. Giovanni Sforza, señor de Pesaro, 20 años mayor que ella. Un hombre sin carisma ni inteligencia, pero con un apellido que garantizaba la alianza entre los estados pontificios y el ducado de Milán. La boda se celebró en el Vaticano el 12 de junio de 1493, con toda la pompa que requería una unión entre la Iglesia y el poder temporal. Lucrecia llevaba un vestido de brocado dorado bordado con perlas. Su padre la entregó con una sonrisa que helaba la sangre. Giovanni la recibió con la mirada de quien acaba de adquirir una propiedad valiosa. La noche de bodas fue exactamente lo que cabía esperar.
Un encuentro entre un hombre que consideraba a su esposa como ganado reproductor y una niña que aún no entendía por qué dolía tanto existir. Durante 3 años, Lucrecia fue una esposa ejemplar. Aprendió a caminar tras Giovanni sin hablar, a sonreír cuando él presumía de ella ante otros nobles, a fingir placer en una cama que olía a sudor rancio y ambición frustrada. Pero mientras interpretaba su papel, observaba. Estudiaba cómo se tejían las alianzas, cómo se tramaban las traiciones, cómo los hombres usaban el poder para humillar a quienes no podían defenderse. Y entonces cambió el viento político. Francia invadió Italia. El Papa necesitaba nuevos aliados, y Giovanni Sforza se convirtió de la noche a la mañana en un estorbo. Lo que ocurrió en 1497 fue una lección de crueldad refinada. Alejandro VI no envió asesinos contra su yerno. Lo destruyó con algo peor que la muerte. Lo acusó públicamente de impotencia. El anuncio se hizo oficial en consistorio. El matrimonio de Lucrecia Borgia con Giovanni Sforza era nulo porque no había sido consumado. La razón: incapacidad viril del esposo. Giovanni, humillado ante toda Europa, tuvo 2 opciones: someterse a un examen médico público para demostrar su potencia, o huir y confirmar con su silencio la acusación. Eligió huir. Pero antes de partir, le gritó a Lucrecia una verdad que ella nunca olvidaría. Tu padre te ha prostituido desde que tenías 13 años, y tú has dejado que lo haga porque te gusta el poder que te da ser su puta. Las palabras fueron como latigazos, pero también como revelación. Giovanni tenía razón en una cosa: había sido prostituida. Pero se equivocaba en otra. Ya no era la niña asustada que dejaba que otros decidieran su destino. Oficialmente, el matrimonio fue anulado en diciembre de 1497. Lucrecia, técnicamente virgen según los documentos papales, estaba lista para ser vendida de nuevo. Pero esta vez algo había cambiado en su interior. Ya no caminaba con los ojos bajos. Ya no temblaba cuando su padre hablaba de futuros esposos. Había aprendido la primera regla de supervivencia en el mundo de los Borgia. La humillación de otros puede ser tu salvación. El segundo matrimonio se anunció un año después. Alfonso de Aragón, duque de Biseglie, 17 años, hermoso, inteligente, sobrino del rey de Nápoles. Esta vez, la alianza miraba hacia el sur, donde España disputaba territorios con Francia. Esta vez parecía que Lucrecia tendría la oportunidad de ser feliz. Error fatal. En el mundo de los Borgia, la felicidad era un lujo que nadie podía permitirse. Alfonso de Aragón no era Giovanni Sforza. Era joven, culto, gentil. Trataba a Lucrecia no como a una propiedad, sino como a una mujer. Le escribía sonetos, le regalaba libros, la hacía reír. Por primera vez en su vida, Lucrecia experimentó algo parecido a la felicidad conyugal. Se casaron el 21 de julio de 1498 en una ceremonia privada en el Vaticano. Esta vez, la noche de bodas fue diferente. Alfonso la trató con ternura, respetó sus miedos, esperó su consentimiento. Cuando finalmente se entregó, Lucrecia comprendió por qué las mujeres escribían poemas sobre el amor. Por primera vez, su cuerpo le pertenecía mientras se lo daba a otro. Durante 2 años, vivieron lo más parecido a una vida normal que podía tener una hija del Papa.
Alfonso se instaló en Roma, aprendió los intrincados rituales de la corte papal, se ganó el respeto de diplomáticos y cardenales. Lucrecia floreció. Embarazada en 1499, dio a luz a Rodrigo, su primer hijo legítimo. El niño era hermoso, sano, inteligente. La pequeña familia parecía bendecida, pero las alianzas políticas cambian como el viento, y en 1500 el viento sopló en dirección mortal. Francia había conquistado Milán. El Papa necesitaba el apoyo francés más que el napolitano. Alfonso de Aragón pasó de ser un yerno valioso a convertirse en un obstáculo. Y cuando César Borgia, hermano de Lucrecia, consideraba que algo era un obstáculo, ese algo dejaba de existir. La primera señal fue sutil. Alfonso comenzó a recibir menos audiencias. Los cardenales evitaban su compañía. Los guardias suizos lo seguían más de cerca. Lucrecia, que ya había visto este patrón con Giovanni, suplicó a su padre que protegiera a su esposo. Alejandro VI la tranquilizó con mentiras envueltas en bendiciones. La tarde del 15 de julio de 1500, Alfonso salía de los aposentos papales cuando fue atacado por asesinos enmascarados en las escalinatas de San Pedro. Las heridas fueron graves pero no mortales. Fue trasladado a Torre Borgia, donde Lucrecia montó guardia día y noche junto a su lecho. Durante un mes lo cuidó con devoción obsesiva, probaba su comida, vigilaba a los médicos, dormía sentada en una silla junto a su cama. Alfonso se recuperaba lentamente. Ya podía caminar, hablar, sonreír. Lucrecia comenzó a creer que el amor había vencido a la política. Ingenua. El 18 de agosto, mientras Lucrecia fue a orar a la capilla privada, César Borgia entró en los aposentos de su cuñado acompañado por su capitán, Miguel de Corella. Cuando ella regresó una hora después, encontró a Alfonso con una cuerda de seda alrededor del cuello, los ojos desorbitados, la lengua morada asomando entre los labios. César la miró con frialdad y declaró: «Lo que no pudo terminar la espada, lo terminó la cuerda. Las alianzas cambian, hermana. Los hombres son reemplazables. Tú no». Lucrecia no gritó, no lloró. Se acercó al cuerpo de Alfonso, le cerró los ojos, le colocó las manos cruzadas sobre el pecho. Y entonces, por primera vez en su vida, sonrió con los labios, pero no con los ojos. Había aprendido la segunda lección. En su mundo, amar era firmar la sentencia de muerte del amado. El funeral de Alfonso fue íntimo, silencioso, rápido. Lucrecia vistió luto riguroso, pero por dentro algo fundamental había cambiado. El dolor no la había quebrado, la había templado como el acero. Ya no era la niña que lloraba en secreto, ni la joven esposa que creía en finales felices. Era otra cosa, una mujer que había visto cómo funciona realmente el poder y había decidido aprender sus reglas. Durante los siguientes meses rechazó todas las propuestas matrimoniales. Su padre insistía, César presionaba, los embajadores ofrecían candidatos cada vez más atractivos. Ella decía que necesitaba tiempo de luto, mentía. Lo que necesitaba era tiempo para planificar. Estudiaba a los hombres que la rodeaban. Observaba cómo tomaban decisiones, cómo negociaban, cómo mentían. Aprendió que la política era teatro y que en ese teatro las mujeres siempre interpretaban a las víctimas, a menos que supieran reescribir el guión. Cuando finalmente llegó la propuesta que no pudo rechazar, estaba preparada. Alfonso d'Este, heredero del ducado de Ferrara, 24 años, inteligente, cultivado, poderoso. Ferrara
era una de las cortes más refinadas de Italia. Los de este eran una dinastía sólida, respetada, con siglos de historia. Era la oportunidad de alcanzar una posición que ni siquiera César podría destruir. Pero esta vez Lucrecia no sería simplemente entregada. Esta vez participaría en las negociaciones como jugadora, no como ficha. Las negociaciones matrimoniales duraron 2 años, no por problemas de dote o títulos, sino porque Alfonso d'Este y su familia conocían la reputación de los Borgia. ¿Querían realmente emparentar con una mujer cuyo primer matrimonio había terminado en humillación pública y el segundo en asesinato? ¿Podían confiar en que César no estrangularía al tercer marido cuando cambiaran las alianzas? Lucrecia transformó estas dudas en ventajas. En lugar de ocultar su pasado, lo utilizó como credencial. Demostró que había sobrevivido a lo peor que Roma podía ofrecer, que había aprendido a navegar las aguas más traicioneras de la política italiana, que no era una niña ingenua, sino una mujer forjada en el fuego de las intrigas papales. Durante las negociaciones, Alfonso d'Este vino a Roma a conocerla personalmente. Era inteligente, culto, amante de las artes. Coleccionaba pinturas, patrocinaba poetas, había estudiado en Francia. Cuando habló con Lucrecia, no la trató como a una mercancía, sino como a una igual. Le preguntó su opinión sobre política, arte, literatura. Ella respondió con brillantez, demostrando que su mente era tan valiosa como su linaje. Pero fue en una conversación privada donde sellaron su entendimiento mutuo. Alfonso le preguntó directamente: ¿por qué murieron tus esposos? Lucrecia no mintió ni evadió. Porque fueron débiles. Porque no entendieron que casarse conmigo significaba jugar en las ligas mayores de la política europea. El primero huyó cuando debería haber luchado. El segundo amó cuando debería haber calculado. Tú harás lo mismo. Alfonso sonrió. No, porque yo no me caso contigo por amor ni por miedo. Me caso porque creo que juntos podemos crear algo más poderoso que nuestras familias por separado. Era exactamente lo que Lucrecia quería oír. La boda se celebró en Ferrara, el 2 de febrero de 1502. Pero esta vez, Lucrecia había insistido en un protocolo especial. Dadas las anulaciones y tragedias previas, el matrimonio debía quedar documentado de manera irrefutable. La consumación sería atestiguada por cancilleres oficiales de ambas cortes. No era humillación, era estrategia. Lucrecia había aprendido que en un mundo donde las mujeres son moneda de cambio, la única protección es hacer que cada transacción quede registrada oficialmente. Si algo le pasaba a Alfonso d'Este, nadie podría negar que había sido esposa legítima. La ceremonia religiosa fue espectacular. Lucrecia llevaba un vestido de brocado dorado con mangas de armiño, una corona de diamantes, joyas valoradas en más de 200.000 ducados. Parecía una diosa renacentista. Pero la verdadera ceremonia comenzó después, en la alcoba nupcial. Allí esperaban los notarios con pergaminos sellados, escribanos con plumas preparadas, cancilleres de ambas cortes con instrucciones precisas. Debían documentar no una sino 3 consumaciones matrimoniales. La primera, para garantizar la validez canónica. La segunda, para demostrar la potencia viril del esposo. La tercera, para certificar la fertilidad potencial de la unión. Alfonso d'Este podría haberse sentido humillado por ese protocolo. En cambio, lo entendió perfectamente. Sonrió a Lucrecia y susurró: ¿lista para hacer historia? Lo que ocurrió esa noche se mantuvo en secreto durante siglos, pero los documentos sobrevivieron en los archivos de Ferrara.
No describen los detalles íntimos, pero sí certifican que la consumación ocurrió 3 veces entre las 10 de la noche del 2 de febrero y las 4 de la madrugada del 3 de febrero. Cada acto fue registrado por testigos oficiales que esperaron en la antecámara hasta recibir confirmación. Pero lo más extraordinario no fueron los documentos. Fue la transformación de Lucrecia. Por primera vez en su vida, su sexualidad le pertenecía completamente. No estaba siendo violada, ni humillada, ni utilizada. Estaba utilizando ella misma las herramientas del sistema para protegerse. Cada gemido que salió de esa alcoba esa noche fue un acto de rebeldía. Cada momento de placer, una declaración de guerra contra quienes la habían convertido en víctima. Cada consumación documentada, una victoria sobre un mundo que le había negado el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Los años siguientes demostraron que Lucrecia había elegido bien. En Ferrara encontró no solo un refugio, sino un escenario para desplegar su verdadero potencial. Alfonso d'Este resultó ser exactamente lo que prometía. Un compañero intelectual, un aliado político, un esposo que respetaba su inteligencia tanto como deseaba su cuerpo. Pero sobre todo, Ferrara le ofreció algo que Roma nunca le había dado: la oportunidad de ser la protagonista de su propia historia en lugar de la víctima de la historia de otros. Como duquesa de Ferrara, Lucrecia transformó la corte en uno de los centros culturales más importantes del Renacimiento. Atrajo a poetas como Ariosto y Bembo, pintores como Dossi, músicos de toda Europa. Estableció salones literarios donde se discutían las obras de Dante y Petrarca. Patrocinó la construcción de edificios, la compra de libros, la creación de obras de arte, que todavía se conservan 500 años después. Pero su verdadera obra maestra fue diplomática. Logró lo que ningún Borgia había conseguido: respetabilidad. Los de Este habían sido una familia noble, pero no especialmente poderosa. Bajo la influencia de Lucrecia, se convirtieron en una de las dinastías más importantes de Italia. Ella negoció alianzas con Francia, España y el Imperio. Medió en conflictos entre ciudades-estado. Se carteó con reyes, cardenales, emperadores, y todo desde la alcoba que había convertido en despacho diplomático. Porque Lucrecia había descubierto algo que los hombres de poder preferían ignorar: una mujer inteligente que controla su propia sexualidad puede ser más peligrosa que un ejército. Tuvo 8 hijos con Alfonso. Cada embarazo fue celebrado como victoria política. Cada parto como consolidación dinástica. Pero a diferencia de sus matrimonios anteriores, estos hijos nacieron de una unión donde ella tenía voz y voto. No eran peones en el tablero de otros, eran su legado personal. Lucrecia Borgia murió el 24 de junio de 1519 en Ferrara, a los 39 años, durante el parto de su 8º hijo. Su muerte fue llorada por toda Italia. Los poetas escribieron elegías, los diplomáticos enviaron condolencias. El Papa León X celebró una misa especial por su alma. Había logrado algo impensable para una mujer de su época: reescribir su propia leyenda. La hija del Papa corrupto, la mujer de los 3 matrimonios escandalosos, la supuesta envenenadora de leyendas negras, había muerto como una de las nobles más respetadas de su tiempo. Pero su verdadero triunfo no fue la respetabilidad, fue la autonomía. Lucrecia había conseguido algo que muy pocas mujeres de su época lograron: decidir su propio destino. No había sido víctima pasiva de las ambiciones masculinas. Había aprendido a jugar el juego y, al final, lo había ganado. Su tumba en Ferrara lleva una inscripción que ella misma dictó:
Aquí yace Lucrecia d'Este, duquesa de Ferrara, que vivió como quiso y murió como eligió. No menciona a los Borgia, no habla de escándalos ni tragedias, solo registra lo esencial. Una mujer que recuperó el control de su vida. Siglos después de su muerte, Lucrecia Borgia sigue siendo recordada como símbolo de corrupción y perversión. Las leyendas hablan de incesto, venenos, orgías papales. Pero estas leyendas revelan más sobre los miedos masculinos que sobre la realidad histórica. Una mujer que usa su inteligencia y sexualidad para obtener poder aterroriza tanto a los hombres que prefieren convertirla en monstruo antes que reconocer su genialidad. La verdadera historia de Lucrecia es diferente y más inquietante. Es la historia de una mujer que entendió que en un mundo donde las mujeres son tratadas como mercancía, la única forma de sobrevivir es convertirse en comerciante, que transformó su vulnerabilidad en fortaleza, su sexualidad en arma diplomática, su cuerpo en territorio soberano. Y aún hoy, 500 años después, esa historia sigue molestando. Porque Lucrecia Borgia demostró algo que los sistemas patriarcales prefieren negar: que una mujer lo suficientemente inteligente puede usar las mismas herramientas de opresión para liberarse. No era una víctima, no era un monstruo, era algo más peligroso. Era una mujer que había aprendido las reglas del juego y las había reescrito a su favor. Esta es la historia de una duquesa que convirtió su alcoba en campo de guerra y ganó cada batalla, que sobrevivió a 3 matrimonios mortales, transformándolos en escalones hacia el poder, que demostró que la verdadera revolución no consiste en derribar el sistema, sino en aprender a controlarlo desde dentro. Y si esta historia te incomoda, pregúntate por qué. Porque tal vez Lucrecia Borgia no sea la que debería dar miedo. Tal vez el terror esté en descubrir que, después de 500 años, muy poco ha cambiado.